La advertencia llegó un martes por la mañana, cuando el capitán Jake Morrison tomaba su café en el centro de mando del USS Liberty. La enorme nave colonial zumbaba silenciosamente a su alrededor mientras observaba cómo la Tierra se agrandaba en la pantalla. Estaban probando los nuevos motores de fusión en el sistema exterior cuando llegó el mensaje alienígena. La almirante Lisa Carter irrumpió por las puertas con el rostro pálido como la nieve. Llevaba un bloc de datos que le temblaba en las manos. Jake nunca había visto a la vieja y dura almirante con cara de miedo. Lisa había luchado en 3 guerras diferentes y nunca se había rendido ante nada. Ahora parecía como si alguien le acabara de decir que el universo se acababa. Jake, tenemos un problema, dijo. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Uno grande. El mensaje había llegado a través de todos los canales de comunicación a la vez. Todos los radiotelescopios de la Tierra lo recibieron. Todos los satélites lo captaron. Todos los teléfonos móviles y pantallas de ordenador mostraban las mismas palabras en un inglés perfecto. Los extraterrestres llevaban mucho tiempo observando a la humanidad. El mensaje era simple y aterrador. El Imperio Ceeriano controlaba esta parte de la galaxia. Tenían reglas sobre qué especies podían vivir en cada lugar. Los humanos habían roto esas reglas al abandonar su planeta natal sin permiso. La pena era la muerte para toda la especie. Jake leyó el mensaje 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Los alienígenas le daban a la humanidad 1 año para abandonar la Tierra para siempre. Si se quedaban, la flota zapiriana vendría y convertiría el planeta en cenizas. Sin negociaciones, sin segundas oportunidades. ¿Irse o morir? ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Jake. Lisa le mostró las lecturas de los sensores. La flota cefiriana que esperaba en los confines del sistema solar tenía más de 2000 naves. Cada una era más grande que la nave de guerra humana más grande. Sus armas podían partir planetas por la mitad. Sus escudos podían detener cualquier cosa que los humanos les lanzaran. Tenemos 12 naves coloniales y quizás 50 naves de combate, dijo Lisa. Sería como lanzar piedras a un huracán. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad desesperada. Cada muelle espacial del sistema solar trabajaba las 24 horas para preparar las naves coloniales. El Dr. Kevin Barnes cargó las naves científicas con todo el conocimiento humano posible, núcleos de computadoras, muestras de ADN, arte, música y literatura. Las obras completas de Shakespeare se cargaron junto a ecuaciones de física cuántica. La DRA. Amy Rodríguez trabajó con Kevin para elegir qué conocimiento era el más importante. Tenían espacio y tiempo limitados. Cada decisión parecía de vida o muerte para la raza humana. ¿Deberían quedarse con la investigación médica o con los planos de ingeniería? ¿Deberían guardar los registros históricos o los archivos de entretenimiento que hacían feliz a la gente? Lo necesitamos todo, dijo Amy mientras observaba las interminables listas. ¿Cómo se elige lo que nos hace humanos? Lo más difícil fue decidir quién iría. 2 millones de personas cabían en las naves coloniales. 8.000 millones vivían en la Tierra. Las familias fueron destrozadas por sistemas de lotería. Los niños fueron separados de sus padres. Los esposos y las esposas tuvieron que elegir quién viviría y quién moriría. Jake observó el proceso de carga. Desde su cubierta de mando. Enormes contenedores de carga llenos de embriones congelados y bancos de semillas se movían por los pasillos de la nave. La esperanza era que algún día los humanos pudieran reconstruir su población en algún sistema estelar distante. Que algún día pudieran volver a tener familias. Lisa coordinó la evacuación desde el centro de mando de su nave insignia. Llegaron informes de todo el mundo. Las naves coloniales en órbita sobre África estaban llenas. Las naves sobre Asia habían terminado de cargar. Las naves sobre Europa estaban recibiendo a sus últimos pasajeros. Estallaron disturbios en las principales ciudades cuando la gente se dio cuenta de que se quedaría atrás. Los gobiernos colapsaron cuando los líderes abandonaron sus puestos para luchar por puestos en las naves. Los militares intentaron mantener el orden, pero muchos soldados desertaron para estar con sus familias. Señor, tenemos manifestantes en los ascensores espaciales, informó el comandante Steve Walsh. Intentan abrirse paso a la fuerza hacia las naves. Jake cerró los ojos. Él también tenía familia allí. Su hermano trabajaba como profesor en Chicago. Su hermana dirigía una pequeña granja en Ohio. No habían sido seleccionados para evacuación. Nunca los volvería a ver. Los zafirianos observaban desde el sistema exterior, pero no interferían.
Parecían contentos de dejar que los humanos se destrozaran con dolor y desesperación. Sus enormes naves flotaban en el espacio como dagas negras apuntando a la Tierra. La DRA. Janet Miller terminó de cargar el último equipo de investigación. El trabajo de su vida en biología cuántica llenó 17 contenedores de carga. 20 años de investigación que podrían ayudar a los humanos a sobrevivir en su nuevo hogar, si pudieran encontrar uno nuevo. El ingeniero P. T. Collins realizó las comprobaciones finales de los motores de fusión. Las naves coloniales no eran rápidas para los estándares galácticos. Solo podían alcanzar el 10% de la velocidad de la luz. Tardarían décadas en llegar a la estrella más cercana. Sistemas, siglos en cruzar la galaxia. Todas las naves se presentan listas para partir, anunció Lisa por la comunicación. Sistema de señalización. Se completaron las últimas llamadas de abordaje. Jake miró la Tierra por última vez, el planeta azul y verde que dio origen a la humanidad, el mundo donde sus antepasados vivieron durante millones de años. Nunca volvería a caminar sobre la hierba, ni a oler la lluvia, ni a sentir el viento en la cara. La flota colonial comenzó a moverse. 12 naves enormes que transportaban los restos de la civilización humana. Tras ellas, la Tierra se hizo cada vez más pequeña hasta convertirse en solo otra estrella. La flota zapiriana lo seguía a distancia para asegurarse de que los humanos realmente se habían ido. ¿A dónde vamos?, preguntó a mí mientras se unía a Jake en la plataforma de observación. Jake abrió los mapas estelares. Más allá de la galaxia había espacio vacío. Sin estrellas, sin planetas, sin vida, solo la fría oscuridad entre los brazos espirales donde nadie los buscaría jamás. Ahí fuera, dijo, señalando al vacío. Hasta donde podemos llegar, las naves saltaron a una velocidad superior a la de la luz y desaparecieron en el hiperespacio. Tras ellas, los ceerianos comenzaron a explotar los recursos de la Tierra. Para ellos, los humanos eran solo otra especie fallida que no podía adaptarse a la civilización galáctica. Pero los humanos tenían algo que los extraterrestres no entendían, algo que marcaría la diferencia en los oscuros años venideros. Tenían la capacidad de cambiar cuando era necesario, de convertirse en algo nuevo cuando las viejas costumbres fallaran. La flota colonial se desvaneció en el espacio entre galaxias con 2 millones de refugiados y una promesa inquebrantable. Algún día regresarían. Habían pasado 300 años desde que las grandes naves dejaron la Tierra. El comandante Steve Walsh se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nueva Ginebra y observaba cómo nacían jóvenes estrellas en la guardería estelar que los rodeaba. La flota humana había encontrado refugio en este lugar donde el gas y el polvo cósmicos se arremolinaban para crear nuevos mundos. El viaje a este lejano lugar había tomado 50 años. 50 años viajando por el espacio vacío. Mientras la gente nacía y moría dentro de las paredes metálicas de las naves coloniales, los niños crecían sin ver un planeta. Los adultos envejecían y fallecían, soñando con cielos azules que nunca volverían a ver. Pero los humanos aprendieron a adaptarse. Siempre lo hicieron. El primer cambio llegó cuando se dieron cuenta de que las naves eran demasiado pequeñas para tanta gente. La DRA. Janet Miller tuvo una idea que en aquel momento parecía una locura. Quería excavar asteroides y convertirlos en ciudades. La comandante Walsh pensó que había perdido la cabeza tras tantos años en el espacio. «¿Quieres vivir dentro de las rocas?», había dicho. «No solo vivir en ellas», respondió Janet. «Podemos construir ciudades dentro de ellas, convertirlas en algo mejor que cualquier planeta». El trabajo llevó décadas, pero poco a poco los asteroides se convirtieron en su hogar. Nueva Ginebra fue la primera y la más grande. Los humanos excavaron enormes cámaras dentro de la roca y las llenaron de aire y agua. Construyeron parques con césped y árboles reales cultivados a partir de semillas terrestres. Los niños podían correr y jugar en espacios más grandes que cualquier otro. Nave. El ingeniero P. T. Collins diseñó máquinas que podían consumir polvo espacial y convertirlo en metal y plástico. Al principio, las máquinas eran pequeñas, pero podían replicarse a sí mismas. Pronto hubo millones de ellas trabajando en todo el cinturón de asteroides. Construyeron más estaciones, naves y herramientas de las que los humanos podían usar. El segundo cambio fue más difícil de explicar. La gente empezó a volverse más inteligente. No solo un poco más inteligente, sino de maneras que deberían haber sido imposibles. Niños como Alex Turner podían mirar una máquina averiada y entender exactamente cómo arreglarla sin necesidad de formación. Podían resolver problemas matemáticos que a las computadoras les tomaba horas resolver. La DRA.
Amy Rodríguez estudió a los niños y descubrió algo asombroso. Vivir en el espacio durante tantas generaciones había cambiado el ADN humano. La radiación entre las estrellas estaba reescribiendo el código genético. En lugar de matar a la gente, la estaba haciendo mejor. Evolución en acción, dijo Amy al Consejo de Capitanes de Nave. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo. La capitana María Santos era una de esos nuevos humanos. Había nacido en el espacio y nunca había pisado un planeta. Su cerebro funcionaba de forma diferente al de los mayores generaciones. Podía sentir los campos gravitatorios de las estrellas cercanas y navegar por el espacio usando solo sus pensamientos. María lideró el equipo que construyó el primer motor de la humanidad realmente más rápido que la luz. Las antiguas naves usaban túneles hiperespaciales como las civilizaciones galácticas, pero los humanos descubrieron algo mejor. En lugar de viajar a la velocidad de la luz, aprendieron a convencer al espacio mismo de que se doble y se pliegue. El espacio quiere ser más pequeño, explicó María a los equipos de ingeniería. Solo tenemos que pedírselo amablemente. El nuevo motor funcionaba hablando con la realidad a nivel cuántico. Los humanos habían aprendido que todo en el universo estaba conectado por hilos invisibles de energía. Tirando de los hilos correctos, una nave podía saltar de una estrella a otra instantáneamente. Pero el mayor cambio no fue en la tecnología ni en la genética. Fue en cómo los humanos pensaban sobre sí mismos y los demás. Las viejas divisiones que habían desgarrado la Tierra fueron olvidadas. Ya no había países. Ni razas ni religiones importaban. Solo había humanos intentando sobrevivir juntos en la oscuridad. El capitán Ryan Mitchell recordaba las historias que contaba su abuela sobre el viejo mundo, guerras por territorios, gente que se odiaba por el color de su piel o el dios que adoraban. Todo parecía tan estúpido ahora, cuando cada vida humana era preciosa. Los niños nacidos en el espacio no entendían el odio en absoluto. La ingeniera Katie Brooks tenía amigos de todas partes de la antigua Tierra, pero no le importaba de dónde venían sus familias. Solo le importaba que fueran humanos y que estuvieran vivos. Ahora todos somos la misma gente. Katie dijo, todos venimos de las mismas naves. Todos tenemos el mismo hogar entre las estrellas. La unidad iba más allá de la simple convivencia. Los humanos desarrollaron una especie de conciencia compartida que les permitía trabajar juntos en perfecta coordinación. No una mente colectiva que destruía el pensamiento individual, sino algo nuevo. Cada persona conservaba su propia personalidad e ideas, pero podían compartir pensamientos y sentimientos cuando lo necesitaban. El Dr. Carl Johnson estudió esta nueva habilidad y descubrió que estaba relacionada con los cambios cuánticos en el cerebro humano. Las personas podían sentir literalmente lo que sentían los demás. Cuando alguien resultaba herido, el dolor era compartido por todos los que estaban cerca. Cuando alguien resolvía un problema, la solución se extendía por la comunidad como ondas en el agua. La primera prueba de los nuevos poderes de la humanidad se produjo cuando piratas atacaron una de las estaciones exteriores. Los asaltantes pertenecían a una especie llamada los Vortakianos, que vivían robando. Esperaban encontrar refugiados indefensos escondidos en el cinturón de asteroides. En cambio, encontraron algo nunca antes visto. Los defensores humanos se movían como si compartieran una sola mente, pero luchaban con la creatividad de millones. Las naves fluían por el espacio como bancos de peces. Las armas que fallaban sus objetivos daban la vuelta y lo intentaban de nuevo. El espacio mismo parecía estar luchando del lado humano. La batalla duró solo unos minutos. Al terminar, las naves vortakianas quedaron inutilizadas, pero no destruidas. Los piratas fueron rescatados por los mismos humanos a los que habían intentado robar. Los equipos médicos atendieron sus heridas. Los ingenieros repararon sus naves. Nadie pidió pago ni venganza. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó el capitán vortakiano. Vinimos a robarles. La DRA. Lisa Hank sonrió mientras vendaba las heridas de los alienígenas. Porque están vivos y los necesitan. Razón suficiente. Los piratas partieron con historias que se extendieron por el subsuelo galáctico. Extrañas historias de humanos que habían regresado de entre los muertos. Personas capaces de hacer que las máquinas cobraran vida con sus pensamientos. Guerreros que luchaban como ángeles pero mostraban misericordia como santos. La mayoría de los alienígenas descartaron las historias como mitos y leyendas. La galaxia estaba llena de cuentos fantásticos sobre cosas imposibles, pero algunos escucharon y se preguntaron. Los humanos habían desaparecido hacía 3 siglos. Todos sabían que estaban extintos,
pero la evidencia de que algo se movía en los oscuros espacios entre las estrellas era cada vez mayor. Naves que aparecían y desaparecían como fantasmas. Tecnología que funcionaba con reglas que nadie entendía. Y siempre el mismo mensaje. Cuando alguien intentaba establecer contacto, la humanidad recuerda, la humanidad perdura. La humanidad regresa. La nave exploradora humana Aurora descendió del hiperespacio cerca del puente entre las galaxias de Andrómeda y la Vía Láctea. El capitán Ryan Mitchell comprobó las lecturas de los sensores mientras su nave flotaba en la oscuridad cósmica. Buscaban un camino seguro de regreso al espacio humano. Pero primero, necesitaban saber qué había cambiado en la galaxia durante su largo exilio. La Aurora era diferente a cualquier nave que hubiera existido. Su casco parecía fluir como metal líquido congelado en forma de recipiente. Extraños patrones se movían por su superficie como los pensamientos de una mente inmensa. Dentro de la nave, las paredes latían con una luz tenue que respondía a las emociones de la tripulación. La ingeniera Katie Brooks puso la mano en la consola de navegación y sintió que los sistemas de la nave respondían a su tacto. La Aurora no era solo una máquina. Era una compañera que había crecido junto con su tripulación humana. Cada circuito y cable había sido moldeado por años de experiencia compartida entre mentes orgánicas y computadoras cuánticas. El contacto marcaba el 27 Mark IV, informó el oficial científico Danny Clark. La configuración de la nave coincide con la de la patrulla militar DRA Marian. El capitán Mitchell asintió. Los Draharianos eran conocidos en toda la galaxia como feroces guerreros que servían como mercenarios al mejor postor. Sus rasgos reptilianos y su naturaleza agresiva los convertían en soldados perfectos. La mayoría de las especies les temían, pero Ryan solo sentía curiosidad. La nave drahariana era una brutal armadura y armas que parecía diseñada para embestir formaciones enemigas. Comparada con la belleza ondulante de la Aurora, parecía tosca y primitiva. Pero Ryan sabía que las apariencias podían ser engañosas en el espacio. Les habla el capitán Ryan Mitchell de la nave humana Aurora. Transmitió en frecuencias galácticas estándar. Solicitamos pasaje seguro para regresar al espacio humano. La respuesta llegó de inmediato en el áspero y gruñón lenguaje de los draharianos. El traductor universal tradujo las palabras, pero no pudo ocultar la confusión en la voz del capitán alienígena. Nave humana, repitió el comandante drahariano. Soy el comandante Besetti del acorazado Colmillo Sangriento. Su identificación es imposible. La especie humana fue eliminada hace 3 siglos por orden del Imperio Zapiriano. Ryan sonrió a Katie, que estaba escuchando la conversación. Habían esperado esta reacción. La galaxia creía que la humanidad estaba extinta. Eso les convenía a la perfección. El miedo era un arma que podía ser más efectiva que cualquier arma. Le aseguro, comandante, que estamos muy vivos, respondió Ryan. Quizás le gustaría reunirse cara a cara para hablar de este asunto. El comandante Besetti aceptó la reunión en parte por curiosidad y en parte porque comandaba la nave de guerra más poderosa del sector. ¿Qué podría hacer una sola nave de exploración contra su crucero de batalla? Su nave tenía suficiente potencia de fuego para partir una luna por la mitad. Las dos naves se acercaron en el espacio vacío entre las estrellas. Ryan se preparó para transportarse a la nave drahariana, pero Besetti insistió en abordar la Aurora. El comandante reptiliano quería ver esta imposible tecnología humana con sus propios ojos. La esclusa de aire se abrió y el comandante Besetti subió a bordo, seguido de su equipo de seguridad. Los draharianos eran criaturas impresionantes de más de 2 metros de altura, con piel escamosa y ojos como fuego amarillo. Llevaban armas de energía que podían quemar placas de acero. Pero se detuvieron y observaron fijamente al ver el interior de la Aurora. Las paredes parecían estar llenas de vida con patrones de luz en movimiento. Las pantallas mostraban información que cambiaba y cambiaba más rápido de lo que sus ojos podían seguir. El aire mismo se sentía cargado de algún tipo de energía que les hacía hormiguear las escamas. «Bienvenidos a bordo», dijo Ryan mientras se acercaba a la delegación. Soy el capitán Mitchell. Esta es mi tripulación. Besetti estudió a los humanos con interés profesional. Se veían exactamente como los registros históricos descritos. 2 brazos, 2 piernas, pelo en la cabeza, piel suave que parecía demasiado frágil para viajar por el espacio. Pero algo diferente en sus ojos. Contenían una profundidad que parecía eterna. Su nave, dijo Besetti lentamente. ¿Cómo funciona? No veo ningún sistema de control que reconozca. Katie dio un paso adelante y sonrió.
No controlamos la nave, comandante. Trabajamos con ella. Para demostrarlo, apoyó ambas manos en la pared más cercana. El metal bajo sus palmas comenzó a brillar y luego a cambiar de forma. El sólido mamparo fluyó como agua y se transformó en una intrincada escultura de un dragón que parecía exactamente un guerrero drahariano. El equipo de seguridad alienígena levantó sus armas, pero Besai levantó una mano para detenerlos. Se acercó a la escultura con asombro en sus ojos amarillos. El dragón de metal era perfecto hasta en la escala más pequeña. Parecía haber sido tallado por un maestro artista durante muchos meses. «Imposible», susurró el oficial científico drahariano. «La materia no se comporta de esta manera. Los requisitos de energía por sí solos deberían hacer imposible tal transformación». El doctor Carl Johnson salió de las sombras donde había estado observando. «Estás pensando en esto, amigo equivocado. No forzamos a la materia a cambiar de forma. La convencemos de que quiere ser algo diferente». Para demostrar su punto, Carl apoyó la mano en otra sección de la pared. El metal comenzó a cantaban con tonos musicales que llenaban el pasillo de melodías evocadoras. Cada nota era perfecta y pura. El sonido parecía provenir de la propia estructura atómica del casco. Vestir retrocedió conmocionada. «Esto escapa a nuestra comprensión de la física. ¿Cuánto tiempo llevan los humanos poseyendo tales habilidades?» «Las aprendimos durante nuestro exilio», explicó Ryan. 3 siglos de aislamiento nos enseñaron a ver el universo de otra manera. Descubrimos que todo está conectado a nivel cuántico. La realidad es mucho más flexible de lo que la mayoría de las especies creen. La demostración clave continuó mientras los miembros de la tripulación mostraban a los extraterrestres cómo funcionaba la tecnología humana. Computadoras que respondían a pensamientos en lugar de órdenes. Armas que podían decidir por sí mismas qué objetivos atacar. Motores que plegaban el espacio pidiéndole cortésmente que se hiciera más pequeño. «Su especie se ha convertido en algo nuevo», dijo Besetti finalmente. «Ya no son los humanos que dejaron esta galaxia hace mucho tiempo». «Seguimos siendo humanos», respondió Katie. «Simplemente hemos aprendido a ser más de lo que éramos antes». La reunión terminó con un apretón de manos. Y cortesías formales, pero ambas partes sabían que todo había cambiado. Se correría la voz por la galaxia de que la humanidad había regresado. La pregunta era qué harían con su nuevo poder. El comandante Besetti regresó a su nave con la mente dando vueltas. Había servido en el ejército galáctico durante 50 años y creía haber visto toda la tecnología posible, pero los humanos le habían mostrado cosas que parecían magia. El informe que presentó al Comando Galáctico se marcó como clasificado de inmediato. En cuestión de horas, se convocaron sesiones de emergencia en docenas de mundos. El Consejo Galáctico exigió un informe completo sobre este acontecimiento imposible. Pero la reacción más importante provino del planeta natal zapiriano. La especie que había llevado a la humanidad al exilio recibió la noticia con incredulidad y luego con un miedo creciente. Habían creado un enemigo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Los humanos regresaban a casa. La cámara del Consejo Galáctico flotaba en el espacio sobre el mundo neutral de Concordia. Representantes de 47 especies diferentes se reunieron en la enorme cúpula transparente para presenciar algo que debería haber sido imposible. La almirante Susan Carter se encontraba en el centro de la cámara, mientras los delegados alienígenas susurraban entre sí en docenas de idiomas. La nave insignia humana, Ascensión, flotaba en el espacio fuera de la estación como una criatura viviente de metal y luz. La enorme nave se extendía por más de 1 kilómetro, pero parecía respirar con movimientos lentos y suaves. Su casco cambiaba de color, del azul profundo al plateado y al dorado, al responder a los pensamientos de su tripulación. Susan observó la cámara y vio rostros que mostraban todo tipo de emociones, desde la curiosidad hasta el miedo y la hostilidad absoluta. Reconoció a la mayoría de las especies de los registros históricos, los orgullosos centuranos con sus 4 brazos y piel azul, los Ibari, con aspecto de insecto, que hablaban con chasquidos, los eteteranos gaseosos que flotaban con trajes ambientales especializados. Pero fue la delegación ceeriana la que captó su atención. Estaban sentados en el lugar de honor que les había correspondido durante siglos. Su piel gris pálida y sus grandes ojos negros les daban una apariencia de fría inteligencia. Estos eran los seres que habían expulsado a la humanidad de la Tierra y la habían reclamado como suya. El Consejo reconoce a la almirante Susan Carter de la flota humana, anunció el orador. El antiguo ser pertenecía a la raza eterna que fundó el Consejo Galáctico hacía millones de años.
Su cuerpo cristalino brillaba con luz interior mientras hablaba. Susan dio un paso al frente con serena confianza. Se había preparado para este momento toda su vida. Detrás de ella estaba el capitán Ben Davis, cuyos implantes cibernéticos brillaban suavemente en las luces de la cámara. Su conexión con la ascensión era tan completa que podía controlar la enorme nave solo con sus pensamientos. Honorables delegados, comenzó Susan, su voz se transmitió claramente a través de los traductores universales. Hace 3 siglos, sus predecesores llamaron a la humanidad primitiva y nos expulsaron de nuestro hogar. Tenían razón en su evaluación. Estábamos sujetos a las mismas limitaciones que aún restringen a sus civilizaciones hoy en día. Un murmullo recorrió la cámara. Varios delegados se removieron incómodos en sus asientos. Se suponía que los humanos serían los juzgados aquí, pero Susan estaba cambiando la situación con sus acusadores. Aceptamos su juicio y nos marchamos como se les ordenó, continuó Susan. Pero el exilio nos enseñó algo que ninguna de sus especies ha aprendido. Ustedes ven el universo como una máquina para ser operada. Nosotros descubrimos cómo verlo como un compañero para ser comprendido. El delegado centuriano se levantó con los brazos cruzados en un gesto de escepticismo. Sus afirmaciones de avance tecnológico son impresionantes, almirante, pero necesitamos pruebas. Muéstrenos cómo funcionan realmente estos imposibles sistemas suyos. El capitán Davis sonrió y dio un paso adelante sin tocar ningún control visible. La ascensión comenzó a transformarse fuera de las ventanas de observación. El casco de la enorme nave de guerra fluía como metal líquido. Los conjuntos de armas se plegaron en la superestructura. Las placas de blindaje se reorganizaron en hermosos patrones artísticos que captaban y reflejaban la luz de las estrellas cercanas. En cuestión de minutos, el acorazado de 1 kilómetro de largo se había reconfigurado por completo en una elegante nave de exploración. Luego cambió de nuevo, convirtiéndose en una estación de investigación, luego en una nave colonial, luego en un hospital. Cada transformación fue suave y orgánica, como ver florecer una flor a cámara rápida. Los delegados permanecieron en un silencio atónito mientras observaban la imposible exhibición. Las naves no funcionaban así. La materia no se comportaba así. Los requerimientos de energía por sí solos deberían haber sido enormes, pero los humanos parecieron lograrlo sin esfuerzo. No construimos naves, explicó Davis mientras la nave volvía a su configuración original. Las hacemos crecer. No programamos computadoras. Nos hacemos amigos de ellas. Cada nave humana es una verdadera alianza entre la intuición orgánica y la conciencia cuántica. El embajador zapiriano se levantó de su asiento con la ira reflejada en sus rasgos grises. Esto es una abominación. Estas criaturas han abandonado su propia especie y se han convertido en algo antinatural. La DRA. Lisa Hang, quien se desempeñaba como jefa científica de la expedición, dio un paso al frente con una suave sonrisa. No hemos abandonado a la humanidad, embajador. Hemos alcanzado su verdadero potencial. Cada especie de ustedes sobresale en un área específica. Los drarianos son guerreros. Los centuranos son comerciantes. Los bortaquianos son artistas. Pero los humanos son adaptables. Señaló la pantalla que mostraba la Tierra a lo lejos. El planeta era un páramo marrón, despojado de toda vida por siglos de operaciones mineras ceerianas. No quedaba atmósfera, ni océanos, ni rastro de lo que alguna vez fue el mundo más hermoso de la galaxia. Creíste que estabas eliminando una amenaza cuando nos expulsaste. Han continuó. En cambio, nos obligaste a evolucionar más allá de tu capacidad de comprensión o control. Mira lo que le hiciste a nuestro mundo natal y pregúntate quiénes son los verdaderos primitivos. La cámara estalló en voces furiosas mientras los delegados se gritaban en sus lenguas maternas. Los ceirianos exigieron que los humanos fueran arrestados por violar la ley galáctica. Otras especies exigieron acción militar inmediata. Algunas voces pidieron cautela y más estudios, pero Susan levantó la mano, y de alguna manera, su gesto silenció el caos. Todos los seres en la cámara sintieron una extraña calma que los invadió. La ira y el miedo se desvanecieron, reemplazados por una sensación de paz que parecía surgir de la nada. No regresamos buscando venganza, dijo Susan en voz baja. La venganza es un lujo que solo las especies primitivas pueden permitirse. Tenemos un trabajo más importante que hacer. El delegado de Ibari respondió rápidamente con entusiasmo. ¿De qué trabajo habla, almirante? ¿Cuáles son sus intenciones en esta galaxia? Arreglar lo que está roto, respondió Susan. Sanar lo que ha sido dañado.
Demostrarle que hay una mejor manera de vivir entre las estrellas que la competencia y el conflicto sin fin. Señaló de nuevo la Tierra en ruinas suspendida en el espacio. Reconstruiremos nuestro mundo natal, pero no como era. Lo haremos como debe ser, un planeta vivo donde todas las especies puedan prosperar juntas, un lugar donde las fronteras entre lo artificial y lo natural ya no existan. El presidente del Consejo se inclinó hacia adelante con un interés que brillaba aún más en su forma cristalina. Propone terraformar un mundo muerto sin tecnología. ¿Cómo es posible?, preguntó el Dr. Hank, sonriendo de nuevo. No lo terraformaremos. Orador, le pediremos que se sane a sí mismo. Todo en el universo quiere vivir y crecer. Simplemente hemos aprendido a facilitar ese proceso. El capitán Davis apoyó la mano en un panel cercano, y de repente, la cámara se llenó de imágenes. Mundos cubiertos de ciudades imposibles que parecían bosques vivos. Estaciones espaciales que crecían como arrecifes de coral, naves que se movían a través del vacío, como peces nadando en el agua. Esto es lo que hemos construido en nuestro exilio, explicó Davis. Una civilización que trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella. Tecnología que mejora la vida en lugar de reemplazarla. Ofrecemos compartir este conocimiento con cualquier especie lo suficientemente sabia como para aceptarlo. El embajador zapiriano se puso de pie de nuevo, pero esta vez su voz tembló de miedo en lugar de ira. El Consejo no puede permitir esto. Estos humanos amenazan el orden natural. Hay que detenerlos antes de que corrompan a otras especies con sus formas antinaturales. Susan lo miró con algo que podría haber sido lástima. Embajador, todavía no lo entiende. No estamos aquí para amenazar a nadie. Estamos aquí para ofrecerles la misma disyuntiva que enfrentamos hace 3 siglos. Evolucionar o extinguirse. El significado de sus palabras se apoderó de la cámara como una densa manta. Los humanos no pedían permiso para regresar. Informaban a la galaxia de que ya lo habían hecho. La flota de batalla cefiriana se reunió en el límite del sistema solar como una nube de muerte y metal. 2000 naves de guerra se extendían por el espacio en perfecta formación. El almirante Kate Barr, de pie en el puente de su nave insignia, observaba con satisfacción las lecturas de los sensores. Su flota podía destruir sistemas estelares enteros y había conquistado docenas de mundos rebeldes. Pero hoy, se enfrentaban a solo 12 naves humanas que parecían ridículamente pequeñas comparadas con la armada cefiriana. La nave humana más grande apenas tenía la mitad del tamaño de un crucero ceferiano. Sus cascos parecían más obras de arte que armamento militar, con curvas fluidas y superficies que brillaban con una luz extraña. Esto terminará pronto, le dijo Qatar a su oficial táctico. Disparen. Un disparo de advertencia por la proa. Cuando se rindan, los llevaremos de vuelta a su planeta natal para una ejecución pública. El cañón de plasma disparó un rayo de energía sobrecalentada que podría haber derretido una montaña. Pero algo imposible ocurrió cuando el rayo se acercó a la formación humana. La energía simplemente desapareció como si el espacio mismo la hubiera tragado. Los humanos no emitieron ninguna respuesta. La almirante Susan Carter se encontraba en el puente de la ascensión y sintió los pensamientos de toda su flota fluir por su mente. 12 naves, 12 tripulaciones, todas conectadas por los vínculos cuánticos que se habían fortalecido durante siglos de exilio. Se movían juntas como partes de un único y vasto organismo. Almirante, estamos recibiendo una demanda de rendición del comandante Cellano, informó el oficial de comunicaciones Tony Walsh. Nos da un minuto para apagar nuestras armas y prepararnos para ser abordados. Susan sonrió, pero no sintió alegría por lo que estaba a punto de suceder. Abre un canal, Tony. Déjame hablar con él directamente. La pantalla parpadeó y apareció el almirante Ketbar. Sus pálidos rasgos grises mostraban la fría arrogancia que había convertido a los ceirianos en los amos de esta parte de la galaxia. Tras él, Susan vio el puente de su nave insignia lleno de oficiales preparándose para lo que creían una victoria fácil. Almirante humano, lo superamos en número en 2012. Keitar dijo, ríndanse ahora y morirán pronto. Resistan y haremos que su sufrimiento dure días. Almirante Katbar, respondió Susan con calma. Le ofrezco la misma opción que su gente nos dio hace 3 siglos. Abandone este sistema inmediatamente o aténgase a las consecuencias. El comandante zapiriano rió con genuina diversión. No puedes hablar en serio. Mi flota tiene suficiente potencia de fuego para destruir planetas. Tus naves parecen construidas por artistas, no por guerreros. Fueron construidas por ambos,
dijo Susan. Última oportunidad, almirante. Retira tus fuerzas ahora. Kate Barr cortó la comunicación y se giró hacia su oficial de armas. Destrúyelos a todos. No dejes nada más que chatarra y cadáveres congelados. La flota ceeriana abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de plasma y enjambres de misiles llenaron el espacio de luz letal. Energía suficiente para esterilizar un mundo centrado en la pequeña formación humana. Cualquier flota normal se habría vaporizado al instante. Pero las naves humanas comenzaron a bailar. El capitán Nick Palmer comandaba la nave Phoenix y sintió el fuego entrante como una lluvia sobre su conciencia. Su nave no esquivó las armas. En cambio, se deslizó entre dimensiones, entrando y saliendo del espacio-tiempo normal. Las armas zapiranas impactaron en el vacío donde antes la Phoenix había sido un Nancon. La nave de la comandante Julie Fosters. La armonía fluía alrededor de la formación enemiga como el agua alrededor de las piedras. Su nave estiraba y comprimía su casco, atravesando espacios demasiado pequeños para cualquier objeto sólido. Los misiles que deberían haberla destruido se convirtieron en parte de su nave al absorber su materia y energía. Las demás naves humanas se movían con la misma gracia y una física imposible. Ya no eran simples naves, sino extensiones de la voluntad y la imaginación de sus tripulaciones. Bailaban a través del fuego enemigo sin ser tocadas mientras los rayos de respuesta impactaban con precisión quirúrgica. El capitán Ben Davis sintió que la ascensión respondía a sus pensamientos mientras la enorme nave se expandía como una pompa de jabón. El casco biónico se estiró para abarcar a toda la flota ceeriana. De repente, 2000 naves enemigas se encontraron atrapadas dentro de una esfera de metal viviente que amortiguaba sus armas y motores. «Ríndanse ahora», resonó la voz del almirante Carter en cada mente zapiriana. «Y les mostraremos la misma misericordia que ustedes nos mostraron». Pero la misericordia llegó de todos modos cuando el almirante Kate Barr finalmente cedió. Los humanos podrían haber destruido toda la flota. En segundos, podrían haber reducido el planeta natal ceeriano a cenizas. En cambio, hicieron algo que ninguna especie en la historia galáctica había hecho jamás tras una victoria militar. Perdonaron. El Dr. Matt Thompson, quien ahora era el primer embajador galáctico de la humanidad, abordó la nave insignia ceeriana con un equipo médico. Los alienígenas que habían intentado matarlo minutos antes observaban con asombro cómo los médicos humanos atendían a sus heridos y los ingenieros humanos reparaban sus sistemas dañados. «¿Por qué nos ayudan?», preguntó el almirante Kate Barr mientras un médico humano le vendaba las heridas. «Vinimos aquí para destruirlos». «Porque están vivos y sufren», respondió Matt. «Esa es razón suficiente». La transformación de la galaxia comenzó de inmediato. La tecnología humana se extendió no mediante la conquista, sino mediante la cooperación. Especies que habían luchado entre sí durante milenios se encontraron trabajando juntas en proyectos que parecían imposibles. Los Draarianos, guerreros durante 10.000 años, aprendieron a construir en lugar de destruir. Los Centoranos descubrieron que comerciar con conocimiento era más rentable que comerciar con bienes. Los Ibari descubrieron que su mente colmena podía fusionarse temporalmente con la conciencia cuántica humana para resolver problemas que ninguno de los dos podía resolver solo. Pero el mayor milagro fue el renacimiento de la Tierra. La capitana Sandra Hayes se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nueva Ginebra y observó cómo equipos de docenas de especies trabajaban juntos para sanar el mundo dañado. No usaban máquinas para terraformar el planeta. Estaban convenciendo al planeta de que se sanara a sí mismo. El páramo marrón que había sido la Tierra comenzó a mostrar manchas verdes. Los océanos regresaron a medida que el agua se condensaba del polvo cósmico. Se formó una atmósfera a medida que el planeta recordaba cómo respirar. Las ciudades crecieron como bosques vivos con edificios que eran mitad planta y mitad máquina. Niños de muchas especies jugaban juntos en los biojardines que cubrían los continentes restaurados. Jóvenes humanos con mentes mejoradas cuánticamente jugaban a su lado. Jóvenes centuranos y crías draarianas. Hablaban un nuevo idioma que mezclaba palabras con la transmisión pura del pensamiento. «Mira lo que hemos logrado», le dijo Sandra al teniente Greg Miller mientras observaban. El planeta giraba bajo sus pies. Hace 3 siglos, fuimos expulsados de nuestro hogar como primitivos. Ahora hemos regresado como jardineros de un nuevo tipo de civilización. Las viejas fronteras se disolvían por todas partes. La distinción entre lo biológico y lo artificial no significaba nada cuando las máquinas podían crecer como las plantas. La diferencia entre materia y energía desapareció cuando los objetos sólidos pudieron fluir como el agua.
La separación entre la conciencia individual y la mente colectiva se desvaneció a medida que las especies aprendieron a compartir pensamientos, manteniendo sus perspectivas únicas. La Tierra se había convertido en el símbolo de esta nueva era. Un mundo donde lo imposible era rutina. Donde antiguos enemigos trabajaban como amigos. Donde la tecnología mejoraba la vida en lugar de reemplazarla. El planeta que había visto nacer a la humanidad ahora nutría una forma completamente nueva de civilización galáctica. La era de la competencia primitiva estaba llegando a su fin. La era de la cooperación cósmica había comenzado. Y la humanidad se encontraba en el centro de todo. No como conquistadores, sino como maestros, mostrando a la galaxia lo que era posible cuando las especies aprendían a evolucionar más allá de sus limitaciones. El universo mismo parecía aprobarlo mientras nuevas estrellas se encendían en nebulosas cercanas y mundos muertos empezaban a mostrar señales de vida. La consciencia se extendía por el cosmos, transportada por seres que habían aprendido la lección más importante de todas. Todo estaba conectado y todo podía.